Bueno, el programa Vancomer es una colaboración entre la Fundación Vancomer y el Museo de Arte Carrillo Gil. Es un programa formativo que consiste en el apoyo con una beca a 10 artistas menores de 35 años. La idea es que se abre una convocatoria abierta a artistas de toda la República y después hay un proceso de selección conformado por un jurado. Es un jurado de artistas y de curadores mexicanos que en esta edición estuvo conformado por Javier Ramírez Limón, Daniela Pérez, Daniel Montero, Luis Felipe Ortega, Billy Kautz y yo. Y una vez que se seleccionaron estos 10 proyectos, yo inicio el programa con tutorías individuales y también con un programa de talleres y seminarios con artistas y con curadores nacionales e internacionales que duró alrededor de 1 año y medio. Lo que vemos en la exposición son los 10 proyectos que participaron del programa, son 10 proyectos desarrollados individualmente con base en el tema que cada uno de los artistas propuso para su investigación. En esta edición hicimos mucho hincapié justamente en la relación entre investigación y traducción artística, museográfica y editorial de cada uno de los proyectos a lo largo del programa. Por lo tanto, la exposición sería la entrega museográfica de la investigación que desarrolló cada uno de los artistas. Pues gracias a la Fundación y el de Vancomer, el programa de Vancomer, que pues es un programa de formación, se me dio la oportunidad de poder realizar este proyecto que venía pensándolo hace, no sé, 2 años, desde que estaba en Puerto Rico, por un interés que tengo desde ya un tiempo en mi trabajo en relación al Caribe, ¿no? Lo que es el Caribe y su geografía. Y pues gracias al programa pude proponer un proyecto que de entrada tenía esta preocupación del mar como un sujeto fundamental para entender lo que es la gran cuenca del Caribe, pero un sujeto olvidado, por así decirlo, un monumento olvidado, es como lo planteaba. Y pues fue como la premisa para un proyecto que realmente cambió muchísimo y que pues la Fundación me permitió hacer esos cambios durante el paso, durante el desarrollo del proyecto, y que culminó siendo un viaje, ¿sí?, a lo que es el Caribe mexicano. Y entonces al final conseguí, necesitaba un vehículo, una nave, por decir, un navío terrestre para realizar este viaje. Y fue como adquirí este automóvil, que es una Volkswagen Caribe, modelo 83, porque me parecía muy curioso que aquí en México fue el único lugar donde este modelo de carro se le puso Caribe versus otros lugares que tenía. En Estados Unidos era el Rabbit, en Alemania fue el primer Golf, y pues me emprendí a realizar un viaje, fueron casi 4 meses, a buscar lo que era esta cultura insular compartida en el Caribe mexicano y a realizar pues una investigación con lo que me encontrara, ¿no? Entonces fue un proyecto en realidad muy improvisado y pues que culminó ahora con este viaje, unos trabajos en relación a lo que es esta relación del mar caribeño, una publicación que recopila esa experiencia que es muy complicada concretizarla en un solo objeto, mostrable, ¿no?, exhibible. Y pues el carro, ¿no?, que fue como el compañero de viaje, más bien la compañera de viaje, que sin ella pues no hubiera podido ser posible, ¿no? Y que es más o menos lo que voy a montar aquí, ¿no? Distintas experiencias, distintos gestos, objetos, y pues ver si se puede mostrar un poco sobre lo que es esa cultura insular compartida. Sí, yo soy Antonio Bravo y la pieza que voy a presentar acá son 2. Casi todo el proceso, el tiempo que estuve trabajando en el periodo de la beca y lo que fui generando como una cuestión artística, decidí nombrarla Esfuerzo. Pues porque lo que me interesaba en la situación de revuelta era el esfuerzo físico, y aquí tenemos pues como una culminación de esto, y esta se llama simple y sencillamente esfuerzo. Una, por las implicaciones materiales, porque es recinto volcánico, el cual fue extraído de una forma
pues tradicional, o sea, manual, no fue ni cortado con máquina, extraídos los bloques de piedra, y cada uno de estos bloques de piedra fue tallado para después pues ser ensamblado y perneado. En teoría debe sujetarse por sí mismo en una base aquí o en otro lugar, y pues cada módulo pesa aproximadamente 160 kilos y en la totalidad son 1.200, 1.400 más la base, en esta ocasión 1.600 kilos. Este periodo de beca fue fructífero por pues todas las retroalimentaciones, tanto como con los compañeros, con los demás tutores o seminarios, para ir consolidando, si no un proyecto, si desarrollar un proyecto de una forma pues más consciente de las implicaciones que puede tener, tanto formales, conceptuales y en mi caso emotivas. Mi proyecto se llama Nosotros San Marcos y son una serie de ensayos a partir del alma de un cazador, ¿no? Y las maneras en las que esta alma y esta persona se puede ir como proyectándose en diferentes modelos sensibles, por así decirlo. Estos ensayos se dividen en 3 partes, que es la transubstanciación, la transfiguración y la transmigración. ¿Okay? Entonces, pues básicamente las piezas son una serie de esculturas, una serie de fotografías y 3 videos. Es lo que estoy como desarrollando prácticamente. Esto es como estas son las manos del cazador, que representan como los animales que ha cazado a lo largo de su vida y que los ha comido, porque de alguna manera él considera que los animales viven en su cuerpo como energía. Entonces la manera de representarlos era a través de un teatro de sombras y de esta serie de esculturas que son precisamente estas siluetas que van haciendo que va haciendo el cazador, que precisamente forma parte del teatro de sombras, que son estas representaciones de los animales en una breve historia, ¿no? La otra son una serie de fotografías que son heliografías hechas de sangre de venados, y el otro video son una serie es una composición visual a partir de los puntos de vista del cazador, que esta vez habla sobre la transmigración entre lo que él le toma mucha importancia y lo que no le toma tanta importancia, es lo que le importa y no le importa. Entonces es un juego porque yo considero que lo que define a Don Guadalupe, lo que define a este cazador, es precisamente estas cosas que no le llaman la atención porque son parte de él, entonces no las percibe. Y me interesa también hablar mucho de la relación que tiene con el ambiente a partir de estos cambios que va notando en el campo, por así decirlo. Es como lo que he estado desarrollando. Y claro, la última pieza, que es como un regalo que Don Guadalupe quería hacer, es una escultura la cual se convirtió en un campo de cultivo. Ese campo de cultivo desarrolló cebada, esa cebada se convirtió en cerveza y esa cerveza se va a beber como una especie de proceso escultórico en el que consumimos el cuerpo de Don Guadalupe y de alguna manera ese cuerpo se integra a nuestro cuerpo, ¿no? Muy parecido como lo que hace él con los animales, cómo los representa y ese tipo de cosas. La exposición en sí no tiene un tema, ¿no?, que relacione, ¿no?, o que sea el marco que dé contexto a los proyectos, sino que hay que entender que cada uno es una apuesta que debe de leerse, debe de interpretarse individualmente, sin pensar que existe relación entre los proyectos. Mi proyecto inicia con una fascinación con Muro Articulado, que es una escultura urbana monumental del artista Herbert Bayer, que se construyó en 1968 como parte de la Ruta de la Amistad en las Olimpiadas de México. Y cuando digo fascinación es porque al mismo tiempo la escultura tiene algo que me interesa, que me gusta, que me atrae, pero al mismo tiempo hay como una especie de repel o repulsión. No, el trabajo de Bayer me interesa y me gusta, pero al mismo tiempo yo crecí por el sur de la ciudad, por donde está ubicada la escultura, y cuando yo era niño y veía esta escultura, esta extraña cosa en medio de la ciudad, completamente abandonada y grafiteada, y preguntaba qué era esta cosa, siempre mi padre me contó la historia de la escultura más en relación a la matanza del 2 de octubre, ya que él fue de los estudiantes involucrados en este movimiento. Y entonces estas esculturas empezaron a simbolizar más como estos métodos del Estado para lidiar con problemáticas sociales, con violencia, ¿no?
Y más aún cuando la misma Ruta de la Amistad tenía esta función de brindar una visión un tanto pacífica, moderna y progresista de México. Entonces fueron como todas estas implicaciones sociales, culturales, históricas, las que empezaron a dar como construcción a mi proyecto. Y a pesar de que es un proyecto escultórico, que toma como eje central un problema escultórico, muchas de las salidas del proyecto han sido fotografía, pintura, video, acción. Y como la última parte del proyecto, con el apoyo de la beca Vancomer y Museo de Arte Carrillo Gil, lo que hice fue como realizar mi propia versión de muro articulado, ¿no? Ya que yo, al ser artista, no estoy haciendo como una revisión histórica, como hablando como de forma como fuerte, ¿no? Sino más bien estoy tomando esta escultura para realizar mi propia obra. Y yo considero que mi versión de muro articulado, la cual fue ubicada en el lugar original donde estaba en el 68, es una especie un tanto cadavérica, fantasmal de esta escultura, ¿no? Y por último, creo que más allá del apoyo más obvio de la beca en cuanto a producción, para mí fue el diálogo entre instituciones lo que fue muy importante. Yo, por mi parte, jamás hubiera podido realizar este proyecto sin este diálogo entre instituciones, pedir permisos, etcétera, ¿no? Yo trabajo principalmente con contextos que tienen que ver con cuestiones laborales y sobre el tiempo que ocurren en esos momentos. Principalmente he trabajado en la ciudad de Tecate, pensando en cómo funcionan los ámbitos socioeconómicos y enfocado todo este tiempo a como un momento de espera. Entonces, como un estancamiento que ocurre. Entonces, he trabajado tomando esta ciudad como una posible locación, un laboratorio que está y sucede de ciertas formas específicas, y lo que he hecho es rearmar o replantear una nueva ciudad que ocurre a partir de esta, ¿no? Utilizándola como referencia. Y para este programa estuve desarrollando todo este proceso en un centro comercial donde hay una idea predominante de ruina. Entonces a mí me interesaba más bien aproximarme a estos lugares que todavía ocurren o suceden, que son 5 locales que están ahí y que todavía funcionan y están andando. Entonces lo que yo hice fue replantear como ciertas situaciones en este lugar, basándome en estas cuestiones sobre lo vivo. El punto de partida del proyecto fue la película de David Lynch, Dune, de los 80s. Y la razón por la que esa película me interesó es porque es como que el ejemplo más claro del fracaso en el cine. Y a partir de ahí, lo primero que hice fue conocer la locación, el desierto de Samalayuca en Chihuahua, porque era uno de los aspectos visuales que más me atraía, ¿no? Y aparte también es como el aspecto visual más fuerte, ¿no? Porque también la novela se llama Dune, donde todo se desarrolla alrededor del planeta desierto llamado Dune. Entonces, una vez conociendo la locación, el interés fue, bueno, cómo poder intervenir cómo poder intervenir el paisaje de una manera que pueda incidir en él, ¿no? Que sea de manera como sutil. Y ahí ya puedo como pasar a lo que es el proyecto que se está presentando en la exposición, que es una videoinstalación donde tenemos 2 versiones de una misma acción, y la acción consiste en arrastrar una sombra, que es una lona negra muy grande, y entonces un grupo de ayudantes están arrastrándola por el desierto, y esta lona, su función es ser una sombra
y es la sombra de ese fracaso y de esa incertidumbre. Mi proyecto se llama Solo a dos voces, instrucciones reinterpretables para la creación de acciones. Y el proceso de producción comenzó como una investigación formal sobre la documentación del performance y los sistemas de inmersión y control en el ser humano. Comenzó con un proceso como casi experimental del cuerpo y las modificaciones del cuerpo y la vulnerabilidad misma. A lo largo del proceso de Vancomer fue modificándose porque comenzó como una investigación muy literaria y luego esta investigación literaria había que plasmarla en un elemento gráfico que pudiera servir para que una persona la reinterpretara o simplemente existiera al momento de leerla, y por eso surgió la idea de hacer una partitura que tiene que ver con la idea de recorrerla, de convertir el tiempo en un espacio gráfico bidimensional. Y bueno, el proyecto fue cambiando hasta llegar a la decisión de hacer acciones en vivo. Las acciones en vivo se van a presentar todos los domingos durante el tiempo que dura la exposición, y van a ser presentadas aquí en el espacio de exposición. O sea, digamos que lo que la gente va a poder ver es una acción que está sucediendo durante largos periodos de tiempo. Las personas con las que colaboré son gente de teatro y algunos bailarines, y lo que hacen ellos es poner el cuerpo en situaciones de resistencia, y eso muestra como una vulnerabilidad física que modifica, que los modifica físicamente y que modifica estado de ánimo y que modifica, no sé, o sea, muchas cosas. Y me interesa que se presente en distintos días porque no siempre es la misma acción, o sea, aunque sea la misma partitura, no siempre se está en el mismo estado de ánimo ni en el mismo estado físico para presentarla, y entonces siempre es de forma distinta, ¿no? O sea, el performance siempre es en un momento, en un espacio y tiempo específicos, y siempre sucede de forma distinta. Mi proyecto se llama Interrupción del Sueño. Es un proyecto que se origina después de analizar y trabajar con el texto de la Redacción de Michoacán, que es un texto del siglo XVI, hecho con testimonios de los sobrevivientes de la conquista, en Tzintzuntzan, que era la capital del Imperio Purépecha. Y a partir de este texto realizo una serie de experiencias que es básicamente hacer trabajo de campo en la zona purépecha de Michoacán, en particular la zona lacustre y la zona de la sierra. A partir de ahí empecé a trabajar y empecé a conceptualizar la relación que se tiene con el mundo prehispánico, con el mundo precolombino en la actualidad, y cómo eso tuvo un devenir en varios procesos políticos en el estado de Michoacán y en varios procesos de reivindicación de identidad. Mi proyecto se enfocó en hacer registro por medio de, como mencionaba, de trabajo de campo, ejercicios de memoria, fragmentación de archivos, de construcción de archivos y varios ejercicios con las personas que participan en mis videos. El proyecto se materializó precisamente en el formato de video. Es un proyecto que fue creciendo cada vez más. Es un proyecto que se volvió un planteamiento cinematográfico documental. Para la exposición muestro una parte de ese video, una estructura visual distinta, que es la que pueda tener el formato cinematográfico, pero que pueda funcionar para el visitante del museo y que pueda entrar en distintos tiempos a mi pieza. La idea de materializarlo también en video tiene que ver con un formato que hablara de tiempo, que estuviera pasando siempre en un presente y hacer referencia a este juego de tiempo entre lo prehispánico y lo actual. La experiencia en el programa de Vancomer tuvo que ver muchísimo con la producción, en el sentido de que me permitió poder trabajar de una manera distinta, que era un poco el planteamiento que yo tenía personal, de pasar de mi documentación, de mi registro en trabajo bibliográfico a un trabajo de campo.
En ese sentido, el programa pudo permitirme realizar esa experiencia. Mi nombre es Daniel Aguilar Rubalcaba y actualmente estoy presentando aquí en el Museo de Arte Carrillo Gil un proyecto que se llama ¿Por qué no fui tu amigo? Y que es parte del programa Vancomer. Este proyecto consta de un video y otras piezas. El video es un reenactment, una reactuación de los fracasos financieros de mi papá a partir de las crisis económicas en México en los 80s y 90s. Y el reenactment está dirigido por mi padre y por mí, y el actor que está interpretando esta historia es un homónimo de mi padre que se llama Juan Manuel Aguilar Freeman, y a cambio del reenactment, como manera de remuneración por su actuación, esta persona, que no era un actor, sino es un maestro de artes plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, le prometí pagar sus deudas con Vancomer. Él tenía 2 deudas, una de un carro por aproximadamente 130,000 pesos y otra deuda de tarjeta de crédito de aproximadamente 12,000 pesos cuando lo conocí. Entonces, el proyecto de alguna forma trata de explorar la producción de subjetividad en la economía neoliberal y específicamente la condición existencial y moral de la economía neoliberal, que es la deuda. Y para mí era muy importante, por un lado, cuestionarme cuál era mi relación con las entidades bancarias, por otro lado, qué puede hacer el arte o cómo es que el arte se involucra con estos sistemas a partir del financiamiento de un proyecto artístico, y por otro lado también entender más la vida y la situación de mi padre. Y también lo que me permitió este proyecto fue de alguna forma explorar de manera de una posición personal privada una situación que es global y humana y que es muy compleja, que es la deuda. Mi pieza surge de 2 preguntas fundamentales. Una pregunta es sobre el pasado, en específico la conquista, el pasado histórico, el momento de conquista, y la siguiente pregunta es qué de ese momento está presente, sigue vigente hasta hoy día, qué de eso todavía podemos percibir, ver, sentir, pensar, creer. A partir de esas 2 preguntas se realizó una investigación académica a través de libros, con consultas a historiadores, arqueólogos, y otra generación de asambleas, conversatorios, talleres, donde se le preguntaba a cualquier persona qué opinión tenía al respecto de este momento histórico y qué opinión tenía con respecto a la construcción de nuestro presente a partir de ese momento. Y la tercera línea de investigación era a partir de los objetos. Lo que tenemos aquí son objetos, o sea, se puede ver, digamos que más la tercera línea de investigación, que es la investigación material, y las asambleas y las preguntas hacia las personas están, y también parte de la investigación académica, están en pequeños libros de autor que están dentro de la pieza. Finalmente, la última parte del programa es la exposición. La exposición, que en este caso se llama igual que el programa, de la formación a lo público, y que es una entrega museográfica de todo el trabajo a lo largo de este año y medio de los 10 artistas. Para entender un poco cómo funcionó este programa, es que trabajamos de la mano con los artistas con cómo el arte o la investigación deviene público,
cómo es que a través de un trabajo artístico, en el momento de presentarlo en el museo, tenemos que pensar cuál es la problemática, cuál es el interés público del trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una configuración museográfica? ¿Por qué queremos que esto tenga una salida editorial? ¿Cómo pensamos la interlocución con los públicos? ¿Cómo presentamos y articulamos nuestras temáticas y nuestras investigaciones por medio de un ejercicio simbólico como el artístico? ¿Cuál es la diferencia de investigar desde el arte en relación a otras disciplinas? ¿Cuál es la particularidad de la experiencia simbólica? ¿Cómo vamos a comunicar nuestra investigación? Creo que estos fueron los temas, las problemáticas de fondo que trabajamos con los artistas a lo largo de 1 año y medio durante esta 4ª edición. Y bueno, estos son los resultados.